voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Siglo XXI. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el licenciado Salvador Aguilera. Bienvenido. Él es director nada más y nada menos que del periódico El Esto. ¿Y cuántos periódicos tienen? Porque no solo es El Esto, ¿no? Es una serie de periódicos que están ligados. Entonces, fíjense, vamos a estar de lujo, vamos a hablar del Tri, el fútbol y los deportes. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, encantado, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Y sí, el Esto con 72 años de historia, apareció por primera vez un 2 de septiembre de 1941, pertenece a la Organización Editorial Mexicana y que son alrededor de 62 periódicos que pertenecen a la organización a lo largo y ancho de toda la República Mexicana. Y bueno, sin duda el Esto, que es un periódico de muchísima tradición, un diario en el que realmente han quedado escritas grandes páginas del deporte y de los espectáculos en México, y que me parece pues bueno muy bien conocido por toda la gente, y además su identificación propia, ¿no?, de el color sepia con el que nació, que se conserva por supuesto con algunos toques ya en color, pero de todas formas pues el Esto sigue siendo el Esto. Bueno, sí, es un referente básico para todo lo que es deportes. Y bueno, dentro de los deportes también se caracterizan por tener bellezas deportivas, como las fitness, las boxeadoras, es otra característica, ¿no?, del periódico. Sí, totalmente. Mira, realmente el periódico Esto, tal vez mucha gente lo vea y decir, es que es puro fútbol, ¿no? Realmente en el Esto somos, me parece, el periódico deportivo más plural que hay por todo el seguimiento que le da al deporte. Podemos hablar del deporte olímpico, podemos hablar en este caso de físico-constructivismo, que también es muy importante. Tenemos campeones de toda la realmente historia que han tenido en este deporte, pero realmente ahí ha estado escrito mucho de lo que se ha conseguido justamente en las páginas del Esto, y no se diga en el boxeo, que también somos una verdadera tradición en este deporte, porque no solamente es hoy el Canelo, no solamente es hoy Juan Manuel Márquez, que por cierto está por pelear este sábado. Realmente aquí lo importante es que desde el Púas Olivares, desde muy atrás, podemos ir hablando de grandes glorias del box mexicano, ¿no? Kid Azteca, irme más atrás en la historia y encontrar, ¿no?, de repente que en las páginas del Esto han quedado escritas, pues bueno, las grandes hazañas de muchos boxeadores mexicanos, pero también pues han quedado escrita la historia del campeonísimo Guadalajara y aquellos 8 títulos que consiguieron, pues ahí también quedó escrito en el periódico Esto, ¿no? De ahí su riqueza histórica y la gran tradición que es, y de esa misma forma pues el deporte olímpico, los toros, que también son parte de nuestro diario. Somos un periódico taurino. De la misma forma también podemos encontrar que hablamos incluso hasta de la charrería, que a veces dices, bueno, la charrería, que no es un deporte, pues sí, pues es el deporte nacional, así de sencillo. Y además es un deporte completísimo, qué bárbaro. Para hacer las suertes de charrería se necesita una disciplina y una fuerza tremenda, ¿no? Sí, sin duda. En
En este caso, realmente en la charrería, pues tuve la oportunidad de convivir, de estar conviviendo con esta gran familia que tiene que ver con la charrería, pues es realmente interesante, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. De repente uno, pues a lo mejor no tiene mucho conocimiento o contacto de lo que pasa, pero hay cualquier cantidad de asociaciones a lo largo de la República Mexicana y hay mucha gente que está involucrada y que participa en la charrería. Y bueno, no solamente eso, hablamos también del automovilismo. Históricamente los autos siempre han sido parte de lo que ha sido el periódico Esto, y además de los espectáculos, porque no solamente es deporte, también somos espectáculos, y también de eso podríamos hablar un buen rato, porque una vez platicando con Carmen Salinas me decía, yo fui reportera de El Esto, y realmente pues bueno, Carmen Salinas quiere mucho a nuestro diario, como también pues bueno, han pasado extraordinarias plumas, ¿no? Por ejemplo, Shanique Berman, que era reportera del periódico y que ahora es columnista de nuestro diario, ¿no? Sí, yo he estado siguiendo mucho a Héctor Reyes, que nos mandó todas las fotos fantásticas de todos los deportes, de gimnasia, que poca gente, en pocos periódicos se ha visto todo lo que nos está él publicando. Sí, yo sí lo sigo mucho, porque siento que además de que son excelentes fotos, nos tiene al tanto de lo que está sucediendo en el mundo en deportes. Sí, mira, en este caso, pues como yo mencionaba, el deporte olímpico bien importante. Nosotros no solamente hablamos del deporte olímpico cuando ganan una medalla en alguna competencia internacional o nacional, siempre estamos siguiendo a los clavados, siempre estamos siguiendo a la gimnasia, siempre damos esa información y ese apoyo constante, y de repente, pues sí, respeto otros medios que nada más cuando ganan algo, pues se da una nota de que ganaron algo, y sí, después, antes qué pasó y después qué pasó, ¿no? Siempre tenemos ese seguimiento tan importante. Hoy se habla mucho de este chico, Daniel Corral, que ganó recientemente la medalla de plata en el Mundial de Gimnasia que celebrado en Bélgica, pero yo creo que no solamente ha sido el hablar de la gimnasia varonil ahora porque aparece Daniel Corral. Yo creo que siempre es importante darle ese seguimiento y ese apoyo. Ya cómo surge un buen gimnasta o cómo surge un buen deportista, pues ese ya es otro tema que debemos de abordar en el plano nacional, de cómo realmente se trabaja para generar nuevas figuras en el deporte. Yo siempre lo he dicho, el día que la clase de deportes sea tan importante como la clase de matemáticas o como la clase de español, entonces creo que tendremos mejores deportistas. Es muy importante en esta parte de la disciplina deportiva poner más atención para generar mejores deportistas. Así que vamos a dedicarle uno de nuestros bloques a este punto, porque a mí se me hace básico para el desarrollo de México. Y ahorita algo que me llama la atención, usted es una persona muy joven y ya tiene muchos años de trayectoria, con una columna diaria, que no es nada fácil escribir una columna diaria, ¿eh? Y además dirigir el periódico. Bueno, ¿cómo empezó su carrera tan exitosa? Sí, bueno, con todo gusto. La verdad sí, comencé joven a los 19 años, que tuve la primera oportunidad de tener participación. De alguna forma, lo que te voy a decir es una realidad. Me ayudó el Mundial de México en 1986, porque pues existía la posibilidad de trabajar, de tener algunas colaboraciones, y empecé en una revista y en un programa de radio, que tratando lo que eran los detalles de los resultados del Mundial de Fútbol, y de ahí para adelante, ¿no? La oportunidad que se presenta con un Mundial celebrado en México, que era el segundo en la historia, y México se convertía, imagínate nada más, en el primer país que organizaba 2 Copas del Mundo. Realmente una cosa fantástica, fue una fiesta increíble, inolvidable para mí en este caso, ¿no? Ver a grandes figuras del fútbol mundial, ver a Diego Armando Maradona con la selección de Argentina coronarse en aquella final inolvidable también contra los alemanes. Realmente fue fantástico, y comencé ahí mi carrera, y el primer periódico deportivo en el que tuve la oportunidad de trabajar fue el periódico La Afición. De ahí me pasé al periódico El Universal y finalmente El Esto, y pues esa fue mi trayectoria en cuanto a periódicos se refiere. Continué en algunos programas de radio a la par, que también el radio para mí es algo sensacional. Hoy, actualmente, pues bueno, soy comentarista de Radio 13,
en el 1290 de AM. Ahí tengo una participación todos los fines de semana con comentarios deportivos y pues como todos saben también, pues comentarista en Fox Sports. Tuve la oportunidad de cubrir la pasada Copa del Mundo por televisión, el Mundial de Sudáfrica en el 2010 y pues bueno, pues ahí más o menos un poco de la trayectoria periodística que he llevado y que finalmente pues bueno, después de 25, 26 años reporteando, pues se me presentó la oportunidad de dirigir un periódico como El Esto, en el que ya tengo muchos años, ahí trabajé muchos años como reportero, y pues ahora eso no se acaba, ¿no? El instinto reporteril continúa, siempre, no se termina, y al final, pues bueno, la posibilidad de estar ahora al frente de este diario, y lo que yo comentaba, siempre las columnas deben ser frescas, las columnas deben esperarse a tener pues un poco de información, un poco también de actualidad por lo mismo, y sin olvidar un poco tal vez de la opinión y de la crítica periodística, y esa parte pues bueno para mí es fundamental. Yo por eso siempre al cierre de lo que es el periódico, pues yo comienzo a hacer mi columna para hablar de lo más fresco, y al otro día los lectores pues tengan el comentario de algo reciente, no algo que ocurrió hace 3 o 4 o 5 días, no, algo actual, y siempre, créeme, siempre hay algún tema del que puedas platicar. Bueno, digo, yo soy hija de periodista y sé lo que es escribir una columna a diario, es dificilísimo, es mucho trabajo, pero aquí se ve el amor y la entrega total. Mi pregunta es, ¿por qué deportes? ¿Por qué solo deportes? Bueno, realmente esta es una cuestión que viene ya pues desde niño. Realmente la primera oportunidad que tuve de presenciar un partido de fútbol fue porque mi papá me llevó al Estadio Azteca, él siendo aficionado al fútbol, ¿no? Entonces, cuando yo llegué al Estadio Azteca, niño, y vi el partido, vi a la gente, pues se me quedó realmente. A partir de ese momento dije, bueno, ¿y qué se necesita para estar en la cancha, no? ¿Y qué se necesita para venir diario, no? ¿O qué se necesita para mantenerse en contacto con el fútbol? Y pues simplemente hacerme aficionado, y pues a partir de ese momento yo realmente me volví un gran aficionado al deporte, practicándolo incluso, y realmente pues bueno, siempre siguiéndolo de cerca. Y después, cuando tuve mi primer contacto con gente del medio periodístico, pues imagínate, ¿no? Yo me acuerdo muy bien, yo leía, mi papá era asiduo lector del Esto, entonces lo tengo desde niño, entonces yo tomaba el periódico Esto y yo leía a don Nacho Matus y veía que estaba de enviado en algún país, seguido por don Fernando Mejía, excelente fotógrafo, que en paz descanse por cierto, y muchos como ellos, ¿no? Que yo leía cuando yo era niño, a muchos periodistas, no solamente de El Esto, sino también de otros periódicos. Siempre yo les daba ese seguimiento, ¿no? Y cuando yo llego al medio periodístico y los empiezo a conocer en persona, ¿no? Me acuerdo algunos compañeros de Excelsior de aquel entonces, como Artemio Cano, como Sergio Bañuelos, ahora grandes amigos míos. Desde luego que pues bueno, queda eso, decir, pues no te conozco, pero ya te conozco, es decir, porque te he leído toda la vida, ¿no? Te he leído toda la vida, y de repente los empiezas a conocer y ya sabes un poco de su historia. Yo me acuerdo que tú estuviste en tal país, yo recuerdo que tú cubriste tal evento, yo me acuerdo de una nota tuya que leí, diferentes cosas, y así vas conociendo sin querer, ¿verdad? Ya a las personas, ya no tanto al periodista, sino a la persona, y realmente pues bueno, eso se me quedó, ¿no? El poder conocer de esta forma a la gente leyéndola todos los días, ¿no? Y el día que los conoces dices, oye, qué padre, ¿no? Yo te leía siempre, que mira, yo me acuerdo. Y empezamos a contar ahí diversas anécdotas que pues obviamente un periodista, pues vaya que sí tiene anécdotas que contar, ¿no? Bueno, ahorita me emocioné al ver esa sonrisa, esa felicidad al hablar de cómo empezó con el trabajo periodístico, porque eso se refleja totalmente. Entonces, me gustaría que regresando al corte habláramos sobre esas vivencias
que han de ser fantásticas, pero además tenemos una sorpresa. Va a estar con nosotros una gran bailarina de belly dance para que nos alegre un poquito este programa. Entonces vamos a un corte y regresamos. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos nuevamente con ustedes aquí entrevistando al licenciado Salvador Aguilera, director del Esto y periodista y reportero de deportes, y nos va a acompañar Isis Jadará con un baile de belly dance para alegrarnos un ratito. Bueno, en lo que... Ahí viene.
Muchas gracias, Les. Bueno, pues entonces, después de haberse deleitado un rato la mirada con este baile tan difícil y tan bello, continuamos con nuestra entrevista. Aquí era algunas vivencias, experiencias de 20 y tantos años del deporte. Oí con mucha emoción que habló de las Chivas. No, bueno, sí, antes que nada, pues sí, sensacional, además sensual, ¿no? El baile, así que muchísimas gracias, mucho talento y por supuesto también parte de diferentes culturas, ¿no? Que de repente es lo que uno encuentra en esos viajes que tuve la oportunidad, pues conocí arriba de unos 45, 46 países que tuve la oportunidad de visitar, algunos en diferentes ocasiones, y siempre era importante eso, ¿no? El conocer la cultura de cada uno de esos países. Pisé los 5 continentes, desde luego que eso pues también le permite a uno tener un poco más de amplitud, de criterio, ¿no? Un poco más de mundo respecto a diferentes formas de pensar y de ser en cada uno de estos países. Muy diferente, por ejemplo, Asia a lo que pudiera ser pues África. Las situaciones son realmente contrastantes, pero de repente conocer una urbe como Tokio y de repente conocer otra con una diversidad de razas y situaciones, como puede ser Johannesburgo, ¿no? Donde de repente pues resulta que los sudafricanos pues son güeros, pero también son negros, ¿no? Y de repente te encuentras con un poco de esa historia de saber por qué hay güeros en Sudáfrica y por qué de repente el apartheid, ¿no? Con toda esa situación de el racismo. Y bueno, el conocer esas formas y esa diversidad que hay en todo el mundo, pues desde luego que lo enriquece a uno, ¿no? También muy diferente Europa de repente, a pesar de la gran lejanía que tiene con Oceanía, pues de repente saber que hay cosas muy similares entre australianos e ingleses, ¿no? Y por qué esta situación, ¿no? A pesar de la lejanía, ¿no? Y de cómo de repente los australianos son muy dados a cuidar toda esa cultura y su fauna. Yo recuerdo cuando aterricé en Sydney, pues no pudimos salir del avión porque antes de salir nos desinfectaron a todos. Se meten unas personas al avión con unos sprays y hasta que no echan todo el spray te dan un tapabocas, y hasta que pues no se muere todo lo que vaya allá adentro, ¿verdad? Que no seamos nosotros, pues bueno, ya dejan a la gente salir, porque es una manera de cuidar su fauna y también su flora, ¿no? Realmente este cuidado que ellos le dan a todo eso que tienen, pues es realmente fabuloso, y cuando uno ya sale, pues es como llegar a otro mundo, ¿no? Me pasaba mucho, por ejemplo, en Johannesburgo, manejé de Johannesburgo a Polokwane, que es una ciudad fronteriza que tiene Sudáfrica con Botswana, y en el camino, en el trayecto, pues se te cruzaban los changos en el camino, ¿no? Era increíble, ¿no? Como al lado de la carretera había todo el tiempo y todo el trayecto hay barreras para que los animales no se crucen a la carretera, pero los changos no los puedes contener, los changos trepan todas las barras y de repente los ves y están atropellados, igual como en México vemos que los carros atropellan a los perros, pues allá eran a los changos, y en Australia los atropellados eran los canguros. ¿Verdad? Y bueno, de ese fútbol tan espectacular, de ese mundial de Sudáfrica, algo aparte de los changos que le haya llegado la gente, las costumbres, no sé, ¿qué anécdota especial nos puede contar? Sobre todo la forma de cómo son los africanos, los negros africanos, ¿no? Porque realmente pues son gente bien amigable, son gente que está esperando, muchas veces uno no hablaba con ellos y ellos se acercaban a platicar con uno. Ellos, además de hablar el inglés, pues hablan sus propios idiomas locales o dialectos, en este caso hablaban Zulu. Y pues bueno, yo platicando con ellos trataba de que me dieran ahí a conocer algunas de sus palabras y platicar con ellos. Y gente
tremendamente amigable. Realmente los africanos son muy amigos, son gente que siempre está lista ahí para tenderte la mano, para ayudarte, y pues bueno, ver esa parte tan importante, ¿no? De ese contraste que a veces puede existir, ¿no? De cómo pudiera darse el racismo, ¿no? En esos países, una situación que era realmente increíble, y conocer sobre todo a Nelson Mandela, ¿no? Que fue realmente para mí sensacional tener la oportunidad de entrar a lo que es su casa, que es un museo. Realmente estaba muy cerca de donde se construyó uno de los principales estadios de Johannesburgo, el Soccer City. Pues bueno, ahí estaba la casa donde vive Nelson Mandela, donde vivió Nelson Mandela, y podías visitar esa casa. Como todos saben, pues bueno, estuvo preso. Realmente todo lo que hizo por contrarrestar esa parte de lo que es el racismo, el apartheid, pues realmente pues es una de las cosas interesantes de este país. Y pues bueno, creo que en ese aspecto logró avanzar muchísimo, aunque no deja de existir todavía el racismo en ese país y en otros tantos del resto de África, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para mí Mandela es uno de mis ídolos, pero el racismo en un país de origen negro es vergonzoso. Bueno, en cualquier país del mundo, ¿no? Pero uno de origen negro es peor todavía. Pero vámonos a otra cosa. ¿Alguna anécdota de una olimpiada que en verdad haya marcado su carrera? Pues bueno, no solamente eso, ¿no? Yo creo que en diversos eventos internacionales, para mí, lo que realmente era motivo de orgullo y satisfacción era que cuando veías el triunfo de un atleta mexicano y que sonara el himno nacional mexicano, esa es la parte que se te queda, ¿no? Realmente el escuchar el himno nacional mexicano en otro país, y de repente ver un triunfo de un mexicano en otro país, en una competencia internacional, tiene un sabor muy especial, un sabor distinto. Me tocó ver en varias ocasiones o vivir ese momento en varias ocasiones, y pues bueno, creo que esa parte pues queda como el recuerdo de las competencias, independientemente de lo que hayas conocido en cada uno de esos países. En la parte deportiva queda siempre la satisfacción de saber que pues hay un mexicano triunfador, de que sonó tu himno, de que la gente en el mundo lo vio, estuvo cerca, reconoció que México tiene atletas importantes, deportistas de gran trayectoria, y esa es la parte que yo digo que se descuida en ocasiones, porque si tuvimos la oportunidad de escuchar una o dos veces el himno nacional en algunos Juegos Olímpicos, ¿por qué no puede sonar 10 o 15 veces, no? ¿Por qué no podemos ser más ganadores? ¿Por qué no podemos tener mejores deportistas? Porque hay países que sí pueden hacerlo y porque México no, y de repente te quedas con eso. Recientemente los últimos Juegos Olímpicos, los de Londres 2012, pues no sonaba el himno nacional mexicano, no sonaba hasta que llegó a la final frente a Brasil y la selección mexicana logra la victoria. Fue la única medalla de oro que se consiguió en esos Juegos Olímpicos y lo conquistó la selección mexicana. Digo esto porque también muchas veces, que el fútbol nunca, siempre más decepciones que satisfacciones. Bueno, pues ahí estaba fue el deporte que dio la cara en esos momentos, porque ni los clavados, aunque hubo, no me refiero a medallas de oro, aunque hubo satisfacciones, pues sí, pero los que pensábamos que eran los deportes que podían darnos por ahí alguna medalla de oro, en esa ocasión no lo dieron, y espero que desde entonces haya existido un análisis de por qué no se dieron esos triunfos y esas victorias. Tendría que analizarse a fondo para saber qué fue lo que ocurrió, y en los próximos Juegos Olímpicos, pues no solamente refrendar la medalla de oro en fútbol, sino buscar que otros deportes lo consigan. ¿Qué quiere decir? Para mi gusto, tal vez no es que México no haya dejado de hacer algo, es que los demás lo están haciendo mejor, y nosotros tenemos que buscar de qué manera hacer las cosas de la mejor manera para superar a esos países que están trabajando bien, que quieren ser ganadores y que le ponen toda la atención al deporte. Y yo de repente siento que ahí ha faltado tal vez aplicación, preparación y sobre todo pues que surjan nuevos deportistas con la ambición de ser ganadores. Pues con este tema regresamos después de este corte a ver el por qué no se oye más el himno nacional en las Olimpiadas y en todos los eventos deportivos. Canal Patrio, voz e imagen.
de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. De la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la... Bueno, nuevamente con ustedes nos va a acompañar Isis Haddad con un bello baile. Gracias.
Muchas gracias, Isis. ¿Qué le pareció esto? No, bueno, sensacional, como le habíamos comentado hace rato también, pues bueno, se necesita una buena condición física para todo, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a un tema más difícil. ¿Por qué en México no se oye más el himno de México en los eventos deportivos? Bueno, yo comentaba al principio del programa que me parece que falta eso en el país de pronto, ¿no? No solamente el pensar que cuando uno asiste a la escuela, pues lo más importante es sacar 10 en matemáticas, es importante, no digo que no, pero realmente también debe ser importante tener 10 en deportes, ¿no? Saber desde temprana edad qué niño tiene realmente cualidades atléticas, qué niño realmente tiene cualidades para desempeñar cierto deporte olímpico. Yo me imagino que en las escuelas muchas veces ni saben qué deportes son olímpicos y hablarle al niño un poco sobre la historia del deporte, sobre las diferentes disciplinas que se practican en los Juegos Olímpicos, pues puede despertar la inquietud de un niño. Por ejemplo, ¿quién no se emocionó con lo que pasó con tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Desde tempranito estábamos ya al pendiente y a qué hora son las semifinales, ¿no? Y a qué hora es la final, ¿no? Y vamos a ver a Aida Román, ¿no? Y vamos a ver a todos los competidores de tiro con arco. Yo me pregunto cuánta gente ha tenido la oportunidad de tener un arco en sus manos y disparar una flecha, y me refiero a un arco profesional, un arco bien de competencia, ¿no? Y si de repente pues no se tiene o no se sabe sobre ese deporte, estoy poniendo simplemente el ejemplo de uno, como es el tiro con arco, y de repente nos damos cuenta que hay satisfacciones en este deporte, en tiro con arco, y en el proceso de un niño que estuvo en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Yo quisiera preguntarle a los maestros de educación física, y bueno, ¿cuántas disciplinas deportivas les enseñaron a los niños? Porque a lo mejor pues la clase de deportes era, ahí hay una pelota, jueguen, y esa es la clase de deportes. ¿De qué se trata la clase de deportes realmente en las escuelas y en la educación? Y si a un niño le dijeran, oye, mira, fíjate, este es un tiro con arco, fíjate, este es un arco, se dispara así, y tienes que atinarle ahí al puntito blanco. Y a lo mejor el niño empieza a desarrollar desde temprana edad, oye, ¿sabes qué? Esto me gustó, y resulta que en unos cuantos años tenemos un campeón del mundo, ¿no? Entonces, no hay ese desarrollo. Y lo mismo, mencioné nada más el tiro con arco por decir algo, pero pues ahí está el taekwondo, ¿no? Porque en una escuela pues no existe la posibilidad de que se tenga un tatami y que también tengan todo el equipamiento para que los niños empiecen a practicar taekwondo, les llame la atención. No, es que se van a dar de patadas, y entonces el papá de uno y el papá del otro van a reclamar que porque uno le pegó al otro. A eso es a lo que yo me refiero, no hay cultura en ese aspecto, ¿no? Realmente, ¿sabes qué? Pues la clase de educación física dura 1 hora, y a darle vueltas pues allá en el recreo, como si fuera el recreo, prácticamente ya a correr, a dar vueltas, se acabó, gracias, pues váyanse a sus clases. No, eso no puede ser una clase de educación física, realmente eso no puede ser. Y se llama educación física, pues hay que darle realmente al niño educación física. Bueno, no por algo somos líderes en obesidad infantil. Bueno, si es que aquí estamos hablando que en realidad en las escuelas lo que es educación física es calentamiento, ¿no? Se les da calentamiento a los niños y es una obligación, pero para perder el tiempo. Ya lo que nos está planteando es un cambio total a nivel educativo, ya no solo es cómo se enseña el deporte, sino las bases que no se han dado, o como acaba de mencionar, no se toma en cuenta o no se da el valor de mente sana en cuerpo sano. O sea, estamos hablando de un cambio total de la educación del deporte, ¿es así? Sí, realmente sí. Yo creo que comienza desde que pues el niño realmente puede ser la educación primaria. Atención, hay deportes en los que, por ejemplo, pues el niño de 6, 7 años pues todavía no debiera practicar eso, lo entiendo perfectamente bien, pero sí hay otros deportes en los que es posible que los niños ya empiecen a desarrollar sus cualidades, ¿no? Yo aquí quiero ser bien claro.
¿Que México no puede tener un campeón de natación? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí, pero ¿cómo se prepara? ¿Cómo se hace un campeón del mundo en natación? Y de repente, pues sí, podemos ver a Michael Phelps y sorprendernos con todo lo que hace y la velocidad y el cuerpo y la potencia que tiene, y yo digo pues que no podemos tener. Yo el otro día pues lo hablamos claramente, fue una situación de alegría ver de repente que en básquetbol se logró un éxito, que en el básquetbol se logró el boleto al mundial y que México trascendió en un deporte en el que realmente pues satisfacciones que digas qué bárbaros, cuántas hemos tenido, pues no, pero yo muchas veces entras a una escuela y ¿qué es lo primero que te encuentras? Pues que sí hay una canasta y otra canasta de este lado, y que los niños, ¿por qué no empiezan a practicar el básquetbol? No, es que están muy chiquitos, ¿cómo? Mira, la canasta está bien altota. Pues bueno, lo mismo hay, la posibilidad, en tal escuela se puede practicar el voleibol, pues que practiquen entonces el voleibol, que empiecen a desarrollar, pero que les den la oportunidad de tener la opción de probar diferentes deportes. Ok, una semana a lo mejor fue básquetbol, otra semana fue voleibol, otra semana fue fútbol, y hoy en día me sorprende a mí realmente ver la cantidad de niñas que practican, que practican el fútbol, ¿no? Entonces, nos han dado incluso satisfacciones, han asistido a mundiales de fútbol, y realmente ahí ha existido un progreso importante y hemos tenido excelentes jugadoras, ¿no? Pero de todas formas no somos todavía una potencia, y de repente vemos que Estados Unidos, Suecia, Alemania son potencias futbolísticas, ¿no? Hablando de fútbol femenil completamente. Entonces creo que sí ha faltado ese aspecto, ¿no? Insisto, qué bueno que hay olimpiada de geografía, qué bueno que hay olimpiada de física, de matemáticas, y que de repente vemos que hay excelentes estudiantes mexicanos, ¿no? Pues bueno, la misma situación se da con el deporte. Insisto, el día que se entienda que la clase de educación física es tan importante como la de matemáticas, creo que vamos a empezar a tener mejores deportistas en este país. ¿Cómo o cuál es el punto que no está permitiendo que se dé esa educación, o cómo se le puede hacer para que se modifique, o para que las autoridades entiendan que eso es muy importante? Por ejemplo, ahorita están hablando mucho de las orquestas de niños, que está teniendo así una importancia. Eso es lo mismo, ¿no? El deporte, la música, es el desarrollo de la mente, el control, porque el deporte ayuda a autocontrolarse, la música hasta vence a las fieras. ¿Por qué en México no estamos dándoles importancia, o cómo hacer para cambiar esos patrones? Sí, qué bueno que mencionaste esa parte. Yo, por ejemplo, tal vez fui muy cerrado en el aspecto de mencionar matemáticas o español. Pues sí, la clase de música también debe ser igual de importante, porque puedes detectar que un niño tiene el talento para la música, para el piano, para la flauta, para diferentes instrumentos musicales, ¿no? Entonces, en este caso que a mí me atañe, que podríamos hablar un poco más sobre el deporte, yo creo que faltan simple y sencillamente planes y proyectos bien establecidos y bien llevados. Mientras no haya planes, mientras no existan esos proyectos bien establecidos para poder generar mejores figuras en el deporte, pues creo que sí llegarán garbanzos de a libra, ¿no? Como dicen por ahí, pero no realmente el desarrollo deportivo como lo estamos realmente esperando, ¿no? De repente, por ejemplo, si hay olimpiadas juveniles y vemos que alguien hizo bien las cosas en la gimnasia, o que tuvieron un buen desempeño en clavados o en natación, pues bueno, a ese joven, a ese niño, pues hay que darle las becas necesarias y el apoyo necesario para que continúe su desarrollo deportivo, porque se frustra porque después ya llega a la preparatoria y de repente dices, oye, no, ¿sabes qué? Es que la preparatoria tengo que hacer esto. No, pues sabes que ya voy a dejar lo que yo venía haciendo, ya voy a dejar de nadar, o ya voy a dejar de tocar tal instrumento, o ya voy a dejar de hacer esto porque no tengo tiempo para atender la preparatoria. No, bueno, pues si no hay becas, pues eso va a suceder, eso está claro, ¿no? Si no puede él continuar con su desarrollo deportivo, y eso te lo cuentan muchos. Hay quienes, a pesar de llevar una carrera deportiva, pues también tuvieron la oportunidad de llevar pues una licenciatura a la par, ¿no?
pero sé que es complicado, ¿no? Muchas veces los tiempos te matan por la gran cantidad de entrenamientos o competencias a las que hay que asistir, ¿no? Claro, esto es a nivel nacional, se necesita en verdad una modificación y un cambio de plan, nuestra reforma educativa, ¿verdad? No siendo niñas que nos vamos nuevamente a un corte y bueno, los esperamos aquí, continúen con nosotros, vamos a continuar hablando ahora sí de fútbol y a ver nuevamente un baile de belly dance. Gracias por estar con nosotros. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos esperando la música para empezar.
Excelente, excelente, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, ¿no? Bueno, creo que aparte de todo, pues sí, el encanto y la belleza y todo lo que desarrolla este baile, que me imagino que también requiere de mucho tiempo y sacrificio. Isis, te vamos a pedir que nos acompañes un segundo a contestar la pregunta del licenciado, ¿qué esfuerzo es para hacer este baile? Claro, bueno, antes que nada, buenas tardes. Sí, es un gran acondicionamiento físico, es tenerle alma, pasión, y como dice, dedicarle muchas horas, sacrificar a la familia. Bueno, yo adoro a mis maestras, que gracias a ella, pues puedes medio hablar cuando acabas de bailar, pero cuando apenas estás empezando es muy difícil, demasiado. Es un baile y acabas rendida. Pero sí, tienes que hacer acondicionamiento físico, estiramiento, un poco de yoga, algunas también pilates, todo eso. Es un gran ejercicio muy completo. Bueno, sí, aparte de todo, entiendo que hay que buscar un poco sobre esa cultura, ¿no? Cómo tener de repente ese contacto o de dónde conseguir los pasos necesarios, y muchas veces en países que culturalmente pues son muy cerrados, ¿no? Porque a veces los árabes con esto del internet no son del todo abiertos, entonces cómo conseguir muchas veces el tener los mejores pasos, cómo tener muchas veces pues lo mejor, lo actual de lo que se está desarrollando en este baile, ¿no? Claro que sí, creo que es todo una preparación. Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que cultivarte precisamente. ¿Por qué? Porque no solamente es bailar, precisamente aquí en México podemos decirlo. Te ven bailar con una falda algo descubierta y no falta como nada más, eres solamente cuerpo, ¿no? Pero no, o sea, las bailarines somos también cabeza, somos alma. Muchas estudian en escuelas de danza y te enseñan desde su historia, sus tradiciones, algunas el idioma, la costumbre, sus tradiciones, la comida, mucho de eso. Creo que, y hay que estarse innovando, precisamente hay talleres, seminarios que te van reforzando y te van actualizando, ya que bueno, hay pocas, pero hay muy buenas escuelas aquí y bueno, hay que prepararse, hay que leer y cultivarse. Pues, muchas gracias, es de lo que estábamos hablando, la música, que puede ser tocar un instrumento, baile, danza clásica, hay muchas cosas que desarrollan el alma, que desarrollan la mente y el cuerpo. Y con este tema de ¿por qué? ¿Qué está pasando con nuestra selección mexicana? ¿Qué pronósticos hay para mañana? Híjole, bueno, pues el pronóstico que todos deseamos, gracias, muchas gracias, sí, pues realmente en este caso la selección mexicana tuvo que sufrir un cambio en la dirección técnica después de que lo había asumido José Manuel Chepo Latorre. Los resultados no se dieron, los directivos a veces son muy necios, no se dan cuenta de las cosas no están funcionando, pero también si hacen un cambio, es decir, me equivoqué, y a veces es mejor decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, y hacer un cambio en el momento preciso y no tener que esperarse hasta los últimos 2 partidos cuando ya tenemos el agua al cuello, ¿no? Espero que a pesar de esos 2 partidos que restan, que es el de este viernes y el del martes en San José, Costa Rica, pues esperemos que ahí la selección mexicana logre pues retomar un poco el rumbo. Yo veo muy complicado porque para calificar directo se necesita que Honduras deje de hacer algo también en sus 2 partidos, va a estar complicado porque los hondureños van contra Costa Rica en casa y después visitan a Jamaica. Veo muy difícil que puedan perder alguno de esos 2 partidos, seguramente van a calificar directos y México tendrá que irse a la repesca, no habrá de otro, y pues ese será el único camino tal vez para que México pueda salvar el camino en la Copa del Mundo. Tiene que hacer su parte, conseguir los puntos frente a la selección de Panamá y la selección de Costa Rica, pero yo veo que México va encaminado al repechaje. Ojalá se dé el milagro de calificar directo, yo realmente lo veo muy complicado. Sí. ¿Tendremos a México en el Mundial? Está difícil.
No, yo creo que sí, no por el camino, o sea, se tomó el camino más largo, que no debió haber sucedido, ¿no? Ahí los directivos deberán hacerse responsables de esta situación, ¿no? De saber que no tomaron las decisiones correctas en su momento, y aunque México sí terminará yendo a la Copa del Mundo, creo que es superior a los rivales que le restarían por enfrentar, que serían en este caso Panamá, Costa Rica y después la selección de Nueva Zelanda. Pues por historia y tradición México es realmente muy superior a estos rivales. El problema es que no se supo trabajar adecuadamente. Ahora con el nuevo técnico, con Víctor Manuel Vucetich, creo que las decisiones serán más acertadas, el ambiente será mejor en el equipo, el compromiso de los jugadores también será el que se esperaba en algún momento. Otra vez un proceso fallido de la selección mexicana de cara a una Copa del Mundo, y aquí el análisis deberá ser por qué sucede esto, por qué cada 4 años México tiene que estar haciendo cambios y cambios de director técnico, por qué no funcionan las cosas, y pues eso invita desde luego que a la reflexión, al análisis de lo que está ocurriendo, pero también queda claro que los directivos han fallado y tendrán que asumir su responsabilidad en su momento, y ojalá que al final, pues bueno, pese a todos los sufrimientos, México vaya a la Copa del Mundo de Brasil 2014, creo que lo va a conseguir, creo que lo va a lograr, aunque no por el camino que inicialmente se tenía pensado, el de clasificar dentro de los 3 boletos directos que se tenían en el hexagonal. Ahora habrá que tomar la ruta más larga para llegar a Brasil 2014. Se habla mucho entre la gente que no sabemos tanto de fútbol, que nos gusta pero que no sabemos, que no solo es el director, que algo está pasando entre los jugadores. Eso es una de las pláticas constantes entre la gente. ¿Qué pasa con los jugadores? Sí, normalmente uno dice, bueno, es que son bien malos, ¿no? Y resulta que en el siguiente partido con su equipo son muy buenos, ¿no? Entonces, es difícil entender cómo a veces se viven los procesos en selección mexicana. Nos podemos ir un poquito rapidísimo a la historia y recordar que Hugo Sánchez dirigió a la selección mexicana y también fue cesado, que los brillantes directivos del fútbol mexicano pensaron en un sueco como es Ben-Goran Eriksson. Dices, por Dios santo, que no hay aquí técnicos capaces de dirigir a la selección mexicana, hay que buscar a un sueco que venga a dirigirnos, pues ese tipo de decisiones tan tontas, tan absurdas que a veces se toman y que perjudican en un proceso. Ya en 2 ocasiones ha tenido que venir Javier Aguirre para salvar a la selección mexicana de sus procesos, pero resulta que cuando Javier Aguirre dirige a México en el Mundial, terminamos siendo un verdadero fracaso, ¿no? Ocurrió en el 2002, nos eliminó Estados Unidos, ocurrió después en el 2010 con un terrible partido frente a la selección de Argentina, precisamente en Sudáfrica, y pues bueno, a veces hay que entender algunas cosas, y también los directivos, pues saberle decir al director técnico, ¿sabes qué? El proceso de selección mexicana es este y así quiero que lleves las cosas. Resulta que no hay un estilo claro y definido de la selección mexicana. Todos sabemos, por ejemplo, le dicen a España la furia roja, y España, pues bueno, tiene una forma, un estilo de jugar, ya sabes a lo que te vas a enfrentar, y de repente la selección mexicana, dependiendo del director técnico, depende también de ese estilo con el que se está practicando. Es decir, ¿por qué el directivo no le dice al director técnico, México juega así, quiero que sigas jugando así, queremos un equipo ofensivo, con picardía, como es el mexicano, sacarle provecho al futbolista mexicano? Aunque bueno, pues ahora resulta que también tenemos por ahí 2 naturalizados presentes en la selección mexicana, que para mi gusto no es para hacer polémicas, son mexicanos porque la ley así lo dice, y finalmente, pues bueno, otras selecciones también hacen eso, hasta Alemania tiene jugadores naturalizados, así que yo creo que tampoco es para escandalizarse, ¿no? Después de vivir mucho tiempo en un país, ¿por qué no puedes asumir la nacionalidad correspondiente, ¿no? Entonces, yo creo que si la ley permite esto y ellos viajan con pasaporte mexicano en la mano, pues son mexicanos. Bueno, eso me llamó la atención, que estaban hablando incluso del himno, que sí se iba a poner el argentino. No, qué ilógico, son mexicanos que nacieron en otro país, pero son mexicanos. ¿Y qué himno argentino, himno mexicano? Van representando a México. Y a veces nos perdemos en esas cosas tan insignificantes, pero se habla mucho que el futbolista mexicano es tan consentido, tan apapachado, tan mimado, que pierde el piso y no lucha como debe de ser.
Bueno, sí hay esa parte, muchas veces el pensar y el creer que, pues, caramba, ¿quién no quiere ser futbolista y ganar bien y practicar el deporte que a uno le gusta? Pues obviamente son privilegiados, son afortunados, pero el futbolista, si le pagan bien, es porque genera, o su club o el fútbol en sí genera toda esa cantidad económica, ¿no? Hay mucha mercadotecnia actualmente en torno al fútbol y en ocasiones vemos que jugadores de casi 100 millones de euros son contratados, comprados a otros equipos, como sucedió recientemente con Gareth Bale, el nuevo jugador del Real Madrid. Bueno, pues sí, pero también hay que ver cuántas playeras del Real Madrid con el nombre de Gareth Bale se van a vender en el mundo, ¿no? Como sucedió con el caso de Messi o como sucedió también en el caso de Cristiano Ronaldo. Hoy, ¿cuántos niños no vemos con la playera del Barcelona, ¿no? Entonces, muchas veces ya el futbolista, el joven futbolista mexicano, que es otra la mentalidad, cuando el chavo empieza a jugar al fútbol, pues ya no dice, quiero jugar en el América, quiero jugar en el Cruz Azul, no, quiero jugar en el Real Madrid, quiero jugar en el Barcelona. Ya su ambición es grande, es importante, y eso me parece positivo, que de repente tengan esa ambición y ese sueño de jugar en Europa, de estar en los grandes clubes. Eso me parece positivo, y si de repente tienen esa oportunidad, pues seguro por su talento y por su capacidad, pues van a ganar bien, ¿no? Van a tener pues muchas comodidades, ¿no? Con todo lo que el futbolista tiene en su entorno. Si de repente Messi dice, me duele aquí, imagínate la cantidad de doctores y atenciones que llegan, va a decir, oye, no, espérate, Messi está lesionado, ¿no? Entonces, creo que a veces sí, pues el fútbol tiene esa parte, pero también, pues caramba, cuánta gente en el mundo no prende la televisión para decir, oye, se viene el clásico de España, el Real Madrid frente al Barcelona, y millones de telespectadores alrededor del mundo. Pues sí, por lo mismo, porque los jugadores que están en la cancha, pues imagínate, son desde luego grandes figuras, ídolos del fútbol mundial, y por algo pues cobran lo que cobran. En el fútbol mexicano, pues de repente tal vez no son los mismos sueldos que en Europa, pero no por eso ganan poquito, ¿no? Están desde luego bien pagados, pero es por lo mismo, ¿no? Todo el entorno de todo lo que genera el fútbol, pues provoca, ¿no? Que lo acabamos de ver recientemente en el clásico de clásicos del fútbol mexicano, en el América Guadalajara, pues el Estadio Azteca con una gran entrada y mucha gente al pendiente. Hoy es el clásico, vamos a ver el clásico, y todo lo que se genera, pues obviamente por algo los jugadores cobran lo que cobran, ¿no? Yo creo que es perfecto que cobren lo que tengan que cobrar, pero que también desquiten lo que tienen que desquitar, porque a veces cobran mucho y se les olvida jugar como debe de ser. Bueno, eso lo vemos nosotros como en nuestra selección. Yo recuerdo hace años en París un chofer chino que nos llevaba, ya se nos había hecho tarde para ir al aeropuerto, y dijo, como son mexicanos y tienen una selección de primera, le voy a acelerar aunque me multen. Sentimos un orgullo inmenso. No sé si ahora oiría eso de nuevo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de pronto los resultados no fueron los esperados. Lamentablemente, como decía, parece que cada 4 años es el mismo problema y no sabemos detectar pues por dónde viene este conflicto y evitarlo, ¿no? Para que no vuelva a suceder y los procesos de 4 años se cumplan con el mismo director técnico. Pero yo siempre he tenido esa consideración de que realmente los directivos, algunos que realmente pues ni el fútbol jugaron, no tienen mucho conocimiento de fútbol, son los que terminan decidiendo quién debe dirigir a la selección mexicana, y no hay una comisión realmente de directores técnicos. ¿Por qué de repente no se juntan todos los que han sido técnicos de selección mexicana y hablan sobre las posibilidades de cierto elemento para tomar las riendas de la selección mexicana? En cuanto comenzaron los problemas con el Chepo, se habló de que Miguel Herrera, el técnico del América, podía ser el técnico de selección, pero a lo mejor tampoco es su momento. ¿Qué necesita? ¿Qué realmente necesita un director técnico para aspirar y ser el técnico de la selección mexicana? Es lo que yo me he preguntado, si hay requisitos realmente. Por ejemplo, si un jugador quiere llegar al fútbol de Inglaterra, pues tiene que cumplir con ciertos requisitos que marca la Federación Inglesa para que juegue en esa liga, y si no los reúnes, pues no puedes jugar en esa liga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debe reunir un director técnico
para tomar el mando de la selección mexicana. Y no es nada más de que, es que ahorita está ganó un título y ya, vente, dirige a la selección mexicana. Yo creo que debe haber otras cosas que se deben juntar para que en ese proceso de selección mexicana se atine, realmente se elija al director técnico adecuado, y muchas veces es por momentos. Mira, le está yendo bien ahorita, que dirija a la selección mexicana. Sí, pero no va a ser de un momento, son 4 años. ¿Va a tener la capacidad de dirigir esos 4 años o nada más por el momento que está viviendo? Por eso lo vas a poner a dirigir la selección mexicana. Entonces, pues era el momento del Chepo. El Chepo estaba haciendo bien las cosas, había sido campeón con el Guadalajara, con el Toluca, y dijeron, vamos a ponerlo, es el ideal para la selección mexicana. Pues ya nos dimos cuenta que no es la mejor forma de elegir al técnico, porque antes pasó lo mismo con Enrique Mesa, pasó con el Chepo, y bueno, espero que ahora al llamado Rey Midas pues se le den las cosas en estos 2 partidos. Entonces, miren, nos llevamos a algunos puntos importantes: conservar y tener un estilo, hacer muy seriamente juntas de ex directores técnicos y también definir características tanto de jugadores como de entrenadores. Son puntos bien importantes, un cambio en la educación deportiva y musical de México. Y ya para cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, pronósticos para Márquez. Bueno, me parece que en este caso Juan Manuel va a conseguir la victoria, tiene 40 años y realmente enfrentar a Timothy Bradley pues va a significar para él pues su regreso al boxeo. Espero que esté bien físicamente, se cuida mucho, es un excelente boxeador, para mi gusto el mejor que tenemos hoy por hoy en México. Ya vimos que hay jóvenes promesas como el Canelo o como Julio César Chávez Jr., pero todavía no están para los grandes momentos. Después de la gran victoria de Márquez sobre Pacquiao, pues ya no lo habíamos visto pelear. A Márquez a los 38 o 39 años le llegó por fin la gloria boxística, es decir, que muchas veces no se consigue de manera inmediata, y ojalá que pues tenga un buen regreso, aunque sabemos que su retiro pues ya está muy próximo del boxeo. Y vuelvo a lo mismo, pues se necesitan más figuras en todos los deportes, no es solamente el Canelo, no solamente es Julio César Chávez Jr., que desde luego han sufrido tropiezos en su carrera, de los cuales tienen que saber reponerse. Son jóvenes y seguramente con el talento que tienen, y si lo siguen aprovechando y se siguen preparando, llegarán a ser de los mejores boxeadores en la historia. Por el momento pues todavía no lo son, pero creo que si mantienen esa disciplina, si mantienen realmente un régimen importante dentro de sus respectivas carreras, pues lograrán cosas importantes. Por lo pronto, pues bueno, regresa un grande como Juan Manuel Márquez, que ya satisfacciones nos dio, y creo que muy grandes, porque no olvidamos nadie ese knockout que le aplicó a Manny Pacquiao. Y ahora pues en su regreso, ojalá que tenga suerte y fortuna, aunque sabemos que lo mejor pues ya lo hizo. Pues le agradecemos mucho su presencia, para nosotros fue un honor, y bueno, esperamos contar en alguna otra ocasión nuevamente con su presencia aquí. Le agradecemos a Isis también por ese baile y por esas explicaciones que nos dio, y les agradecemos a ustedes su preferencia. Los invitamos a que nos sigan por YouTube, Cinia Rodríguez o Mujeres del Siglo XXI. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Radio Jungle.